Y vamos a hablar nuevamente del encuentro que mañana tendrán los gobernadores con funcionarios del gobierno de Javier Milei, el pacto fiscal, la realidad económica. Para eso vamos a sumar a nuestro compañero, analista político, Daniel Montoya. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día. Un gusto encontrarnos nuevamente con la audiencia de Río Cuarto y bueno, y toda la red que conecta con Telediario. Bueno, para nosotros también es un gusto. ¿Qué puede surgir del encuentro de mañana, Daniel? Bueno, a ver, me parece una de las dudas que estaba, Pablo, y me parece que la más significativa es que si Milei va a estar presente. Calculo que simplemente ha sido por ahí una versión más bien de orden táctico que tiene que ver con el hecho de por lo menos confirmar si mañana va a estar la asistencia de un piso de gobernadores y por ahí no, en una de esas de vicegobernadores que estén en reemplazo de ellos o peor aún, en otros casos quizás alguno que mande algún ministro de Economía o de Finanzas o de Hacienda en una suerte de quizás de bajarle el precio o de desaire al encuentro convocado por el gobierno. Bueno, este va a ser un primer test que por supuesto es un primer test bastante significativo porque una de las cosas con las que vengo insistiendo es que Milei ha puesto a correr un taxímetro que es muy exigente, que es llegar a una foto el 25 de mayo, que por supuesto sea una foto, es como que se ha abierto un juego de cumbre y contracumbre, donde cuando uno dice contracumbre, uno ya ha visto en la apertura de sesiones que no casualmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, la retuvo, postergó el inicio y lo llevó al lunes siguiente de la intervención de Milei, precisamente para dejar en claro de que estaba ubicándose en un rol como de principal polo del arco de gobernadores o de referentes políticos que estén en contra de esta convocatoria del pacto del 25 de mayo. Entonces, en este juego, Milei tiene que llegar, el objetivo final de esta reunión, que apenas, digamos, la primera milla empieza a recorrerse mañana, es llegar al 25 de mayo, tenemos apenas 2 meses y medio por delante, tiene que llegar con una foto que sea lo suficientemente contundente para dejar encapsulado a ese otro polo que recién mencionaba, la contracumbre. De mínima tendría que contar el 25 de mayo con los gobernadores de Juntos por el Cambio, seguramente todos los referentes, por supuesto, de estos espacios federales, el anfitrión, el dueño de casa Martín Yarlora, también por supuesto el gobernador de Santa Fe. Es un plan bastante exigente, es el armado de una suerte de coalición nueva de centro derecha que rivalice de alguna forma, que polarice con esta que va a liderar Kicillof. Hay que ver con qué otros gobernadores, el que ha picado en punta por ahí ya antes, iniciando y avisando de que iba a emitir bonos, ha sido el gobernador Quintela de La Rioja, pero bueno, hay otros sectores del peronismo, e inclusive algunos sectores por ahí en una de esas no tan allegados al kirchnerismo, que quizás adhieren a esa convocatoria o ese arco opositor. Entonces, bueno, este juego es como que mañana, más allá de ese gran test del 25 de mayo, debería tener por lo menos una foto compacta de los gobernadores, al menos los que están vinculados a Juntos por el Cambio, que ayer manifestaron de que iban a llegar, es como que se han coordinado ya antes y llevarían una postura unificada. Ese sería un piso con el que evaluar mañana el potencial éxito de este primer encuentro. Daniel, el hecho que se haya convocado con anterioridad a los ministros de Economía, que ayer estuvieron reunidos con el secretario de Finanzas, y se llevaron nada, se fueron enojados porque no se habló de los subsidios de transporte, ni del FONID, no se pusieron en juego los impuestos, que
supuestamente se pueden negociar para que las provincias logren mayores ingresos. Lo único que lograron es la habilitación para que los gobernadores directamente puedan ir a buscar créditos afuera, es decir, endeudarse, pero no que surgirían fondos de la Nación. ¿Eso no desinfló un poco la reunión de mañana? Sí, por eso te decía, Pablo, de que un riesgo que corre este encuentro de mañana, y prácticamente, a ver, ¿cuál sería el riesgo grande que veo a esta convocatoria tan pomposa del pacto del 25 de mayo, escrito en una letra que se llama American Script, que imita lo que es la Constitución original de Estados Unidos? Bueno, ese proyecto tan pomposo, el peligro precisamente es que nazca muerto. Bueno, ahí es como que mañana vamos a tener una primera evidencia, ya que ha habido muchas convocatorias en los últimos años de acuerdo. A ver, nos remontemos sin ir más lejos, una, por ejemplo, después de la elección de medio término de 2013, en aquel momento el kirchnerismo, que en ese momento el ministro que concentraba Transporte Interior era Randazzo, también hizo una convocatoria que inmediatamente fue rechazada por varios líderes del arco opositor como Elisa Carrió. Ha habido a lo largo de este tiempo un montón, inclusive Cristina mismo, en uno de los discursos de campaña del año pasado de la elección de 2023, también habló de la convocatoria a un acuerdo que por ahí juntara todas las fuerzas en ese momento, que ella decía que eran fuerzas por ahí de la democracia. Había un guiño concreto, una mención al radicalismo en ese momento. Es como que es un tema que se viene meneando hace tiempo, el de los pactos, y nunca pasa nada. El último gran acuerdo que hubo en su momento en la Argentina, nos tenemos que remontar 3 décadas atrás, al año 94, que fue el Pacto de Olivos. Más allá, y tengo yo un juicio muy crítico en particular de este pacto, es como que se acordaron un montón de elementos que han hecho al sistema político argentino no solamente muy caro, sino muy ingobernable. Digamos, ha habido un reparto de competencias y de cuestiones, introducción de figuras que, por ejemplo, el jefe de gabinete es algo que no funcionó nunca. Quería en aquel momento Alfonsín, el objetivo es que el jefe de gabinete hiciera las veces de un jefe de gabinete al estilo de los sistemas parlamentarios europeos. Después se introdujo el tema del tercer senador y después un montón de dispositivos que no han sido. Fíjate, Pablo, ahora recién empiezan a espabilarse algunos de esos dispositivos. Por ejemplo, este encuentro importante que va a haber en la Patagonia, el Parlamento Patagónico, tiene que ver con un artículo introducido en aquel momento en la reforma del 94, que era el relativo a la regionalización. Bueno, la región centro también lo tiene, con Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, pero han sido mecanismos, han pasado muchos años y recién empiezan por ahí a adquirir algún sentido y contenido. Bueno, el riesgo mañana con esta reunión, que ya, como decías bien vos, ayer ya tuvo un primer round, es que esto aparezca y nazca muerto, y sería por ahí una señal bastante grave y bastante peligrosa para estos primeros pasos que está dando Milei en una nueva tónica, donde él hace un tiempo se estaba parando nítidamente de espaldas tanto al Congreso como a los gobernadores, y si este pacto da señales en sus primeros pasos de que no camina, que no funciona, lo va a llevar a un terreno donde va a tener que volver a endurecerse a la vieja tónica de decir voy a gobernar sin ustedes, y bueno, y empezar a alargar todo en la ola, una catarata de decretos, y a ver, en definitiva, ahí quedaría en manos un gobierno de carácter plebiscitario, como el que insinuó en ese reportaje de apenas hace 2 semanas en Financial Times, que iba a gobernar directamente de espaldas al Congreso y a los gobernadores. Iría por ese camino y, por supuesto, se ubicaría en un terreno muy peligroso, donde la última palabra, en definitiva, la va a tener la Corte Suprema de Justicia, a ver qué dice y qué límite le impone a esto. Las primeras señales son malas, pero no nos olvidemos también de que este es un gobierno y tiene una tónica comunicacional, lo vimos en
en el discurso de la apertura de sesiones de ser muy agresivo, tuvo un 80% del tiempo, digamos, largando toda una catarata de acusaciones, de agresiones, y después, al último, frenó y dobló. Bueno, vamos a ver si mañana y de ahí en adelante sigue manteniendo la misma tónica de patear la mesa, pero después recoger el barrilete y abrir una instancia de negociación. Hasta ahora las primeras señales no son buenas. Veremos qué es lo que surge mañana, Daniel. Hay mucha expectativa porque de esto también depende el volumen político que va a tener, que van a tener las acciones del gobierno en los próximos meses y también el rol que van a ocupar los gobernadores en este sentido. Seguramente te vamos a convocar para seguir analizando este contexto, Daniel. Sí. Perdón, Pablo, no, sí. Una sola cosita, que ahí yo creo que un poco quizás la pregunta del millón respecto a mañana es que todo pacto político tiene un precio y todo acuerdo tiene un costo de mantenimiento. Cuando te decía la reforma del 94, esa, más allá yo del juicio crítico de muchos contenidos, bueno, ocurrió eso, tuvo que pagarse un precio y tuvo un costo de mantenimiento alto ese acuerdo. Bueno, hay que ver en definitiva si esa tónica empieza a, digamos, a reflejarse mañana y bueno, por supuesto, Milei va a tener que incorporar y pagar el costo de hacer acuerdos con muchos gobernadores que sabemos que están planteando cuestiones que van mucho más allá de esos 10 puntos originales que propone Milei y de que él está exigiendo que sea una suerte nada más de contrato de adhesión pasivo. Sí, la discusión de la plata, ¿no? ¿Cómo logran financiar las provincias el esquema que viene? Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Pablo, que tengas muy buen jueves. Fuerte abrazo. Un abrazo grande. Daniel Montoya y el análisis de la reunión de mañana, gobernadores con el gobierno nacional.